viene la explotación de esas riquezas, ¿no? Después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se produjo un cambio económico en todo el mundo y entramos en la economía globalizada. Y de ahí el colonialismo deriva en imperialismo, que Che Guevara lo definió como la última etapa del capitalismo. Voy a poner unos ejemplos domésticos para que me entienda todo el mundo. Imaginaros que yo ahora mismo voy a la casa de cualquiera de vosotros o de algún pequeño negocio que tengáis y digo, bueno, a partir de ahora este negocio es mío y me tenéis que pagar tanto por vivir aquí o por explotar ese negocio. Eso diríamos que es el colonialismo. Pasado el tiempo, bueno, pues si me dais esta gran cantidad de dinero, yo os paso la propiedad del negocio. Teóricamente, os devuelvo lo que era vuestro. Pero claro, una vez que os paso la propiedad, tenéis que seguir pagándome esos beneficios, esos alquileres, y si hay beneficios, todos para mí, y si hay pérdidas, os las quedáis vosotros. Eso es el imperialismo en la actualidad. Una economía globalizada que ya no depende de un solo país ni de un solo Estado, ¿no? O sea, esto ya son las multinacionales, es una cosa amorfa, cuyo centro maquiavélico, digamos que está en las bolsas mundiales, principalmente la de Nueva York. Ahí se decide quién tiene derecho a la libertad, quién no lo tiene, quién tiene derecho a comer, quién no lo tiene, ¿no? Y luego otra cosa demoníaca fue instaurar el patrón dólar. Quiere decir que si ahora mismo, pues hemos hablado del oro que produce Perú, si aquí cualquier joyería española quiere comprarle oro a Perú, no puede llegar allí con los euros o con lo que sea y llevárselo lo que quiera. Tiene que hacerlo a través de una multinacional que explota esa divisa, ¿no? ¿Y en qué le tiene que pagar? En dólares. Entonces, el que quiera comprar oro, ¿qué tiene que hacer? Tener acceso al dólar. ¿Y quién da acceso al dólar? El que lo produce. Esta es la realidad que vivimos hoy y de lo que es el imperialismo. Llegaba un momento, ese papelito que imprimían les tenía debordados, porque eran certificados de plata. Entonces no podían, digamos, responder a toda esa demanda. O sea, la plata quería decir que cualquiera que fuéramos con ese papelito de la Reserva Federal nos tenían que dar $1 de plata, o $5 o lo que fuera. No tenían reserva para responder eso. ¿Eso qué crea? Inflación. Quita valor a esa divisa. Si tú tienes una divisa mundial para controlar el comercio mundial y está perdiendo valor, esa divisa no llega a ningún lado. Te hace perder el poder a ti. Entonces, ¿qué se inventaron? Quitar el Silver Certificate, ver cuál era la riqueza del mundo actual, del mundo industrializado y consumista que propugna el imperialismo, y fueron las fuentes de energía. Entonces se fueron a por México, a por Venezuela y sobre todo para el Próximo Oriente. Y las multinacionales empezaron a explotar el petróleo. Llegaron las grandes corporaciones de allí, empezaron a sobornar a todos los jefes, a todos los sultanes, y ¿qué hicieron? Darle al oro valor no con oro ni con plata, sino con petróleo. A partir de ahí vino el concepto de petrodólar. Hoy en día las fuentes de energía son las que dan valor al dólar. Entonces, ¿quién quiere tener agua, luz, electricidad en su casa? ¿Qué necesita? Energía. Si no la produce, la tiene que comprar. ¿El que la tiene que comprar? Dólares. ¿Y quien no tiene dólares, qué pasa? Por ejemplo, Cuba. Tiene que vivir como buenamente puede, porque no puede comprar el petróleo que necesite. No tiene acceso a los dólares. Este tipo de dominio, como digo, se instauró después de la Guerra Mundial hasta los años 70, pero claro, este dominio militar, político y demás tuvo unos puntos que a ellos no les cuadraron. El primero fue la Revolución Cubana. Hay que dar un mal ejemplo para América Latina.
demostrar que otro mundo era posible y que otra administración era posible. Otra vez fue la guerra de Vietnam, que perdieron militarmente una guerra en Vietnam. Y encima, ¿con quién la perdieron? En su concepto racista, su concepto diabólico, es que no la perdieron con tipos grandes blancos, sino la perdieron con enanitos así. Y para colmo amarillos, que es lo que más les dolía, que no eran amarillos, ¿no? Y les dieron hasta debajo de la lengua al potente ejército ese que había arrasado Europa, ¿no? Un sitio chiquitito, unos tíos chiquititos así, y encima amarillo, vaya zurra que les dieron, ¿no? Y claro, esa humillación no podían aguantarla. Después les vino la guerra de Angola, pero claro, querían hacer lo mismo que hicieron en Vietnam, lo querían hacer en África. Y Angola tenía que ser un escarmiento. ¿Pero qué ocurrió? Que después de la experiencia de Vietnam, que vinieran niños en cajas de madera y el pueblo norteamericano se cabrease y saltara a las calles, como que no. Como que eso no podíamos consentirlo otra vez. ¿Qué hicieron? Llevar a otros mercenarios allí y se llevaron a los racistas sudafricanos a esa guerra. Pero esa guerra también le salió el tiro por la culata, porque resulta que esos cubanos son los que tenían agobiados y asfixiados, mandaron allá a sus militares y a los racistas sudafricanos les zurraron, como ellos les zurraron también en la guerra de Vietnam los señores bajitos, aquellos, claro. Entonces, a partir de ahora, ¿qué hicieron? Aprendieron que no, que por ahí la cosa no funciona. Hay que ir de otra manera. Empezaron a meternos sus productos, sus propagandas consumistas. Empezaron a crear una subcultura en la gente, porque la gente está muy americanizada, sobre todo en América Latina. Bueno, no americanizada, yo diría más bien que angloamericanizada. En España porque también. yo viendo, por ejemplo, Nicaragua, que es el país que más conozco, pues los nombres autóctonos que hay en Nicaragua, que son bien hermosos, y la gente llama Jefferson, William y cosas de esas, pues no sé, claro, que cada uno tenga el nombre que quiera, no lo voy a criticar, ¿no? Pero no sé, me parece que es un poquito como pisar la cultura propia, autóctona, ¿no? Y adoptar la del invasor, ¿no? Yo afortunadamente me llamo Andrés, soy de un país latino, nombre latino de origen griego, vale, yo me niego a llamarme Andrew. Me niego rotundamente, ¿no? O sea, en fin, ¿por qué? Porque no es mi cultura. Y estoy abierto a todas las culturas, pero lo que no voy a permitir es que me impongan una subcultura, ¿no? O sea, tú no vas a tener tu cultura, pero encima tampoco vas a tener la mía. Te voy a dar las migajas de la mía para que tú te creas que eres como yo, pero que no eres como yo, ¿no? Entonces, como digo, estas cosas tan sutiles, con las cuales nos van conquistando sin que la gente se dé cuenta, ¿cómo podemos combatirlas? Pues yo creo que la mejor receta, primeramente, es culturizar a la gente. Que la gente lea, que la gente estudie, crear debates y, sobre todo, hacer ideología. Eso es lo más importante. Ideología. Porque nos quieren convencer que estamos en el final de las ideologías, de otro mundo, que ya hemos llegado al final, de que ya no hay otro camino posible. No, hay muchos más caminos, pero que hay que explorarlos. Hay que explorarlos y hay que desarrollarlos, ¿no? Porque aquí dice, bueno, somos de izquierda, somos marxistas, pero bueno, el marxismo de hoy no es el marxismo que dijo Marx ni el que dijo Lenin. No. El mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado, ha tomado unos derroteros. Hay que adaptar lo que dijo esa gente al mundo real que tenemos hoy. Como si estudiamos filosofía, lo que dijeron los grandes filósofos griegos, que es importantísimo. Pero esos conceptos los crearon en una realidad muy diferente a la que tenemos hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adaptar lo que decía Platón, Aristóteles y Sócrates a las realidades del mundo que tenemos hoy. Y creo que esa es la mejor receta para combatir al imperialismo. Y muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, me llamo Danik, soy de Gabón. Y yo quiero hablar un poco sobre el arma imperialista en lo que es mi zona al que yo pertenezco. Para eso quiero coger unos casos prácticos porque creo que es un poco
las mismas técnicas que se van reproduciendo, pero con resultados diferentes, como si fuera un poco un terreno de ensayo, ¿no? En agosto del año pasado, el 29 de agosto, mi país fue noticia porque ha sido uno de los países que tuvo un golpe de Estado a continuación de los demás países africanos que ya se habían rebelado, Malí, Burkina Faso y todos los del Sahel, ¿no? Sin embargo, el golpe de Estado de mi país tiene una particularidad, una diferencia, ya que no era un golpe de Estado enfocado hacia el imperialismo, pero tenía su sentido y sí que tenía que ver, aunque los resultados no eran lo mismo. Es un golpe de Estado orquestado por el imperialista mayor de mi zona, que sea Francia, ¿no? Para llegar hacia mi país o la situación actual de mi país, quiero coger ejemplo. Todos sabemos lo que ha pasado en Ruanda con los Tutsis y los Hutus, donde los Hutus exterminaron una gran parte de los habitantes de su país, con el genocidio que se ha hecho muy famoso, que realmente todo el mundo sabe. Sabemos que después de ese genocidio, los Hutus, parte de ellos escaparon en la República Democrática del Congo, que por su migración trajeron consigo unos problemas que crearon la inestabilidad que hay ahora en esta zona, con la ayuda de Paul Kagame, que es el presidente de Ruanda, que está apoyando grupos terroristas, yo les quiero llamar así, porque realmente así son, que están perpetrando junto con fuerzas imperialistas, Estados Unidos, Israel, la OTAN y todo esto, que están apoyando a estas guerras con el resultado de extraer los recursos de la República Democrática del Congo. El arma siempre es la misma. Traemos unas fuerzas externas que entran en el Estado, que destabilizan el ambiente y que permite que ellos puedan escoger todo lo que quieran a cambio de nada. En el caso de la República Democrática del Congo son guerras a través de aquellos que he podido citar antes. Hemos visto que en el Sahel es un poco lo mismo, a través de terroristas que realmente crean la inestabilidad que facilita la extracción de los recursos. Pues en mi país pasa exactamente lo mismo, aunque no haya guerra. Gabón es un país pequeño, que es casi la mitad de España, con una población muy pequeña, o sea que somos 2 millones de habitantes, con 800.000 extranjeros y 1.200.000 gaboneses confundidos, ¿no? La adopción y de pueblos originarios o lo que sea. Pues, ¿qué pasa en mi país? Gabón era una de las piezas fundamentales de lo que se llama la Franca África, que es el órgano que se encargó de hacer un poco la gestión de la colonización, de la transición, ni sé cómo llamarlo, de la colonización o la esclavitud, lo que sea, que el órgano imperialista que ha seguido extendiendo tentáculos un poco en varios países africanos, el órgano que es el fundador del franco CFA, la moneda que nos esclaviza hasta hoy, y etcétera. Pues mi país tiene mala fama, eso lo tengo que decir, con los compañeros africanos, porque justamente mi presidente era, el expresidente de mi nación, era una de las piezas fundamentales. Desde Gabón se extraían los recursos necesarios para poder financiar muchos partidos políticos en Francia. El presidente ese, Omar Bongo Ondimba, era aquel que podía decidir de quién podía votar, presidir en Francia o no, porque con el dinero de Gabón financiaba las elecciones en Francia. Y eso es lo que pasaba. Pero es que como Francia dio poder a este señor en particular para poder ejercer en África, pero también en mi país, ¿no? Era como guardián de las instituciones francesas en Gabón. Murió ese señor aquí en 2009, en Barcelona. Después de él asumió el poder su hijo.
Con su hijo era peor, porque mientras estaba el padre protegía mucho a lo que era Francia, o sea que la potencia imperialista de mi país, velaba al bienestar de las empresas multinacionales de Francia. Gabón es la vaca lechera de Francia en el sentido del manganesio. Nosotros somos primer productor mundial con su filial Areva, que ha cambiado el nombre por las múltiples denuncias que han sufrido, al igual que el Níger también extraía el uranio en mi país. Yo soy mismo una hija de la tierra donde se extraía esto. Yo he visto los desastres naturales que dejaron en este medioambientales y en personas. Mi abuela es una de las víctimas que falleció con dolores atroces y muchas cosas y consecuencias que sus compañeros han sufrido. Yo he vivido en unas casas radioactivas, gracias a Dios estoy con gozo de salud, pero yo puedo contar tantas cosas. Además, mi provincia era también frontaliza con que es el Congo Brazzaville, donde recibíamos también, ¿cómo decir?, gente que escapaba de guerras y etcétera, ¿no? Pero a lo que voy. Cuando cojo al niño de ese señor el poder, cambian un poco las circunstancias en mi país. Este ha sido criado en el mundo anglosajón o lo que sea y se aleja del imperialista francés para acercarse más a Estados Unidos y a los ingleses, lo que empieza a crear unas tensiones en mi país. Él empieza a acusar a empresas como ELF, que se ha convertido en, que se llama ahora Total, que es un poco una filial como Repsol, que explota petróleo y etcétera. Empieza a exigir, ¿cómo decir?, que se paga impuestos, lo que ninguna filial o multinacional hace en África. O sea, que empieza a atacar un poquito a los franceses que no eran muy amigos de él, sino mucho más de su padre. Y hace que empieza a, ¿cómo se llama?, a preparar un poquito su salida, ¿no? No estoy diciendo tampoco que el señor es muy bueno, todo lo contrario. Creo que de todos los que han pasado de su familia, ha sido el más odiado de la población. ¿Y por qué? Por el arma imperialista. Estados Unidos, con su manera de hacer, siempre utiliza las fuerzas externas para entrar en un país para destabilizar. Pues Gabón es un caso peculiar, porque lo que pasa ahí es que no utilizaron esta vez la guerra. Utilizaron, ¿cómo decir?, el desapego al nacionalismo. Hicieron que otras personas que no fuesen hijos de la tierra pudiesen acceder a puestos importantes del país. Creo que tenemos un país multicolor, donde tenemos un ministro inglés, mi primer ministro beninense, jefes de instituciones de Senegal, tenemos un popurrí. O sea, normalmente lo que tendría que ser el panafricanismo, en el buen sentido, pero no sé cómo decirlo, perjudicaron tanto, o sea, utilizaron el nombre de panafricanismo para hacer daño en mi país. Es que es un caso práctico lo que están haciendo así. Total, en ninguna mano gabonesa se encontraban las instituciones. Un país que era antes rico, porque era la pupila, la hija querida de Francia, ahí vivían sus hijos, donde los niños se los pagaban para ir a estudiar. Yo he venido aquí en España porque se me ha pagado para venir a estudiar. Yo no he venido por patera, no sé qué, he sido detentora de una beca de estudio de mi país para venir aquí, como muchos de mis paisanos. Y así vamos muchos en el mundo. Es muy raro, os digo, es muy raro ver a un gabonés en un sitio porque somos pocos y tampoco migramos mucho, pero eso era antes. Utilizan a esto para exprimir el país. Esas personas no tienen amor a la tierra. Roban el dinero de las instituciones para financiar estados que no son ni siquiera los suyos. Es gracioso, pero ¿eso quién lo hace? Estados Unidos. ¿Y cuál fue la respuesta de esto? El golpe de Estado de ahora, donde supuestamente íbamos a salir una familia que llevaba 57 años dirigiendo el país. Hemos pasado, entre padre e hijo, hemos pasado del padre, el hijo,
y el Espíritu Santo, que es ahora el primo. Que es ahora el primo, o sea... ¿El primo? El primo, sí. Ah, la mierda. Lo único que no lleva el apellido Bongo. Es eso. Olingíngema. Total. Francia regresa al juego a través de Olingíngema, que es el encargado de recuperar las instituciones para seguir engordando la vaca gorda. Nosotros hemos aplaudido este golpe de Estado porque no podemos luchar contra todo. El imperialismo es una arma dura porque no solamente atacan con la guerra, sino ensayan con nuevas armas para sangrar a la gente. Sí. Apoyamos este golpe de Estado porque tenemos que curar. Para recuperar nuestro país, primero teníamos que echar a todas las personas que no querían al país, recuperar nosotros mismos para construir y luego ocuparnos del, ¿cómo decir?, del imperialista o el imperialismo, ¿no? Pero yo vine aquí a presentar ese caso porque es bueno saber todas las armas del imperialismo en África como en el mundo. O sea, que no solo utilizan la guerra, no solo utilizan el nombre, también utilizan el odio y están intentando dinamitar el panafricanismo, haciendo que nosotros nos odiamos entre nosotros. Ahora, en vez de unirnos como africanos y luchar juntos contra los imperialistas, estamos destrozándonos de xenofobia entre nosotros, dividiéndonos más y haciéndonos más débiles. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Era Papa Zuka. Bueno, me toca. Me toca ya al profesor. Yo soy Zuka y lo que acaba de decir aquí la compañera es una imagen paciente de lo que está pasando en África. Afortunadamente, creo que hay movimientos que nos dan esperanza. Últimamente se está hablando mucho del Sahel. El Sahel, cuando lo ves, el Sahel es un territorio en el que los nómadas tuaregs iban de izquierda a derecha, o sea, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. ¿Cuántos países pasaban por el Sahel? Pues como unos 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente empiezan a hablar del Sahel. ¿Pero por qué de repente el Sahel es noticia? Es noticia desde que Occidente mata a Gaddafi. Y desde Gaddafi tenía mucho armamento, de repente aparecen yihadistas en los países, en algunos países de Sahel, Malí, Níger, Burkina Faso. Y es cuando de repente la Unión Europea dice, el Sahel es frontera europea, hay que defenderla. ¿Pero qué manías tienen los europeos de defender a los africanos? Pues no, nadie les pide nada. Dejadnos que nos muramos. No, ¿qué va? Vamos a defender a los africanos. Entonces, montan ahí campamentos militares y dices, pero ¿qué? Al final resulta que Francia, todos los países del Sahel, son antiguas colonias francesas. Qué casualidad. Y te das cuenta de que todo ese movimiento que están organizando entre la ONU, la Unión Europea, están 12 años y no hay ningún resultado. En cambio, llegan lo que ellos llaman golpistas en Malí, en Níger y en Burkina Faso. Son golpistas. Es decir, unos señores que se han por el poder porque les ha salido de ahí. Pero qué curioso. A estos se llaman golpistas, pero por ejemplo en Chad, que también los países de Sahel, muere el padre
en un atentado y automáticamente coge el poder el hijo. Y Macron le va a felicitar. Hay golpe de Estado en Guinea y Macron lo bendice. Pero ¿por qué será que estos tres países los condenan porque son golpes de Estado? Son golpistas en el país, lo están llamando permanentemente golpistas. ¿Por qué será? Pues por una cosa muy sencilla, que están cuestionando el dominio francés. Están cuestionando el dominio occidental. Entonces, quieren otras cosas. Quieren revolucionar un poco la relación que tienen con Occidente. El otro día, el nuevo presidente de Senegal, chaval de 44 años, decía, no tenemos nada contra Francia. Lo que tenemos ahora es que nos vamos a preocupar por lo que le pase a los senegaleses. ¿Qué es lo que nos falta hasta ahora? Que los dirigentes africanos, como de alguna manera los imponían los franceses la colonia, los colonos franceses imponían a los dirigentes, el otro día lo explicaba muy bien el chaval este que es presidente de Senegal. Dice, no, a ti te decían, mira, te metían en una logia masónica, te bendecían y te decían, tú eres el próximo presidente de Gabón y tú eres el próximo presidente de Camerún. Y así es confirmada la cosa. Entonces, estos tres estados, estos tres países, han venido a cuestionar ese estado de cosas. Y es por lo que hoy se está hablando mucho de el Sahel. Cuando son solamente tres países del Sahel, son 11. Pero estos son los que molestan. Pero que estos están introduciendo una cuña para a ver si las cosas cambian. Mira, ya no son tres, ya son Malí, Níger, Burkina Faso y Senegal. Senegal, que están diciendo que Francia nos... Bueno, no voy a pronunciar la palabra. Que Francia nos deje en paz. Entonces, es como una pequeña revolución en ciernes que está comenzando en África. Ayer hablaba con amigos de Camerún y me decían, no te puedes creer los mensajes que nos llegan de Senegal. O sea, la gente ya se está movilizando para que se extienda el Sahel como una gota de aceite, una mancha de aceite, que poco a poco, ¿verdad? Y me he acordado hoy, al leer, y digo, anda, mira, los BRICS son ese movimiento de países, como los llaman, del tercer mundo o emergentes, que están ahora organizándose para decir, oye, que ya está bien. Tenemos aquí al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, son organizaciones que en Bretton Woods crearon después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero para qué? Para defender los intereses de Occidente. Y ahora la gente dice, está diciendo, oye, yo no. Aquí tenemos que meter una cuña para nosotros también poder tener decisiones, tomar decisiones sobre el mundo. Que sean políticas, financieras, comerciales, tenemos que intervenir. Y ahora los BRICS empezaron 4. El BRICS los llaman porque son Brasil, Rusia, India y China. Pues ahora se están apuntando... Sudáfrica, sí. Ahora se están apuntando muchísimos países.
porque hay una intención, una fuerza que quiere que cambiemos los parámetros del mundo. Que no puede ser que Occidente sea la que nos siga mandando. El dólar ahora mismo está en peligro porque se está trabajando para que haya otras monedas o si no el oro. O sea, en este sentido digo que tenemos una esperanza de que las cosas pueden ir cambiando poco a poco, porque tampoco se construyó el país en un día. Las cosas son así, pero que hay como una esperanza de que las cosas pueden cambiar. A peor o a mejor, no lo sabemos, pero desde luego ya no puede haber ese control de Occidente sobre las vidas de otras muchas personas, porque al fin y al cabo, lo ves, Occidente es el 20% de población mundial. Y son los que más consumen, son los que más despilfarran, son los que más mandan. Yo un día, mirando en el organigrama del Banco Africano de Desarrollo, me encontré con un señor rato. Digo, pero este señor, ¿qué pinta aquí? O sea, te ponían Banco de Desarrollo Africano, pero estaban metidos como la historia de Franco Cefa. El Franco Cefa es curioso, lo fabrican en Francia y guardan las reservas en el tesoro francés. Y cuando tú quieres coger tu dinero, te dicen, chico, ¿qué quieres hacer con ese dinero? O sea, como si fueras un niño, tú no gastes dinero. Es que este imperialismo nos ha tenido siempre como niños pequeños. Tiene que ser lo que ellos digan y lo que ellos mandan. Yo creo que estamos empezando poco a poco. Desgraciadamente tenemos casos como Argentina, que estaba a punto de meterse en los BRICS, pero con este Milei, que es medio tonto, medio loco, no quiere saber nada. Donde está Brasil, él no quiere estar. Pero en fin, yo simplemente quería darles una visión un poco esperanzadora de que las cosas tienen posibilidades de cambiar. Claro. Y mucha gente estamos en ello. Muchas gracias. Bueno, pues, resumiendo, no hay ronda de preguntas ni creo que ha quedado bastante claro todo. La compañera, nos vamos a despedir. Es que acabo de decir, no hay ronda de preguntas. Pero si el señor no sé. Una pequeña pues, Venga. incógnita. Por ahí por las redes corre una chica de Guinea, creo que también Guinea tiene problemas políticos sociales. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, creo, sí. Y que no le hacemos caso a los activistas sociales de Europa, algo así. Hombre, mire, Guinea Ecuatorial tiene un señor, Obiangema, que lleva 40 y casi 50 años, de 79. Y ese señor